Hoy haremos una bioreacción a lo ocurrido hace unos minutos en la conferencia mañanera de López Obrador, en donde varios reporteros se fueron con todo contra el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, exigiéndole protección a los periodistas. Buenos días, licenciado Encinas, licenciado López Obrador. Humberto Padgett, de Ciro por la Mañana, de Grupo Fórmula. Preguntarles con respecto al caso de Miroslava Breach si el gobierno federal considera la pertinencia de investigar la supuesta línea política de intervención en su asesinato. Segundo, entendemos que hubo una reducción del presupuesto al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos. ¿De cuánto fue esa reducción y qué la justifica dado el caso en que se encuentra el actual estado en que se encuentra la seguridad de los periodistas en México? Anoche fue asesinado el 6º periodista de su gobierno, el licenciado López Obrador, un reportero en Sinaloa. Su cadáver fue arrojado bajo un puente. Yo quisiera preguntarle, con todo respeto, usted decía antes de ser presidente que el insulto desde el poder es una amenaza. La recurrencia de llamar a la prensa que es crítica de usted como fifí o conservadora no favorece el mal estado de las cosas ya de por sí muy descompuestas en el país. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, nosotros tenemos claro que todas las líneas de investigación, el caso de Miroslava Breach, deben ser desahogadas. Ninguna debe quedar pendiente, independiente de que la motivación sea política o en un atentado contra el ejercicio de la libertad de expresión. En segundo lugar, no hubo un decremento del presupuesto. Estoy hablando que hubo incluso una ampliación, requerimos una ampliación de 75 millones de pesos respecto al presupuesto que se asignó al mecanismo el año pasado, y los 207 millones de pesos que hoy actualmente se van a ejercer están justamente en el umbral de los recursos que se asignaron para el 2019. O sea, no hay disminución. Y en el caso de las declaraciones del presidente sobre la prensa, yo creo que el presidente de la República tiene toda la libertad, así como escuchar la crítica, de emitir su propia opinión en un debate público sano entre los medios de comunicación y el gobierno federal. Sí. Hola, buenos días. Marta Obeso, de esferanoticias.com. Es una realidad que en México están asesinando periodistas. Esta presentación del plan de protección a periodistas me suena un poco resignación del gobierno actual. Y yo quisiera saber si no tiene presidente de la República contemplado en su sexenio hacer un ataque frontal contra todas esas personas que están matando periodistas en México. Y licenciado Encinas, yo quisiera saber si tienen ustedes ubicados quiénes son los que están matando a los periodistas, el narcotráfico, los narcopolíticos, y si usted pudiera decirnos a los periodistas de quiénes nos tenemos que proteger. Gracias. Bien. Aquí no hay resignación alguna, por el contrario, hay un compromiso puntual de enfrentar y encarar este problema y garantizar el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho a la libertad de expresión. Y vamos a asumir plenamente nuestra responsabilidad. ¿Quiénes son los responsables? Lamentablemente, como usted mismo señala, hay desde gente vinculada a los grupos delictivos e incluso autoridades de distintos órdenes de gobierno. Y el primer paso para acabar con esa situación es acabar con la impunidad. Por eso es tan importante el esclarecimiento que se han hecho ya de algunos de los homicidios contra periodistas y proceder justamente a su castigo. No solamente se trata de acabar con la impunidad, sino, como lo señalé en mi primera intervención, fortalecer las tareas de carácter preventivo. Necesitamos no solamente que se nos informe por parte de los periodistas o defensores de derechos humanos cuando consideren que existe una situación de riesgo, sino nosotros debemos de prever, y esto es algo novedoso que estamos impulsando, la identificación de situaciones de riesgo a través de fuentes abiertas o de redes sociales, donde existen ya instrumentos tecnológicos que nos permiten actuar con anticipación. Y, por supuesto, no va a haber impunidad en este tema. Hay que proteger, no tiene que protegerse de nadie, el Estado debe garantizar su seguridad. Sí. Bueno, los dos, uno y uno, sí. Gracias. ¿Tendrá el histórico del 2012 a la fecha de cuántos casos han sido resueltos en el caso específico de los periodistas?
Y por otro lado, ¿este mecanismo en verdad sí sirve o no sirve, subsecretario? O sea, usted, pues la verdad yo le pediría muchísima sensatez, porque las estadísticas, los números que estamos escuchando reflejan otra cosa. ¿Qué pasó para que la Ciudad de México se convirtiera en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo? Antes escuchábamos Tamaulipas, ¿no? El propio Nuevo León, Sonora, Coahuila, no se diga, la tierra de los desaparecidos. ¿Por qué se ubica la Ciudad de México? ¿Qué pasó en ese mapa criminal? Gracias. Sí, por supuesto que tenemos la estadística. Le voy a pedir al ingeniero Mastachi se las haga llegar. Existe la estadística puntual de todos los registros desde el inicio del mecanismo. No traigo aquí en la memoria todos los datos, pero se lo haremos llegar. En segundo lugar, efectivamente, dentro de la revisión del mecanismo hace falta hacer un replanteamiento de su propio diseño. Creo que es muy importante que la mayor parte de los integrantes de la Junta de Gobierno, quien es el órgano que toma las decisiones, no sea el gobierno federal. De los 9 integrantes, 4 son defensores de derechos humanos y periodistas. 2 son órganos autónomos, la Fiscalía General y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y solamente hay 3 representantes del gobierno federal. Con lo cual implica una visión y una óptica distinta y que debe garantizarnos la seguridad. Sin embargo, pues estamos viendo que esta composición no es suficiente. Sí creo que es necesario hacer una revisión de la ley en donde se fortalezcan los instrumentos que permitan que el Estado intervenga con mayor firmeza en los temas vinculados con este mecanismo. Y serán temas que llevaremos a la Junta de Gobierno y que seguramente se debatirán muy pronto en el Congreso de la Unión. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Creo que aquí se conjugan 2 fenómenos. Evidentemente hay que asumir que el gobierno anterior hubo un debilitamiento de las tareas de seguridad y también de protección a los periodistas y defensores de derechos humanos. En segundo lugar, que fue un polo de atracción para la reubicación de muchas de las personas dentro del mecanismo. Por eso también es tan alta la concentración de personas sujetas al mecanismo en la Ciudad de México, porque son la gente que lamentablemente tuvo que emigrar de su lugar de origen hacia la ciudad, que es lo que también detona este incremento. ¡Wow! ¿Cómo están mis amigos de Patria 24/7 News? El día de hoy vimos una conferencia mañanera fuerte, accidentada, en donde se abordó un tema muy sensible, la seguridad de los periodistas, recordando desgraciadamente que sí es uno de los lugares más complicados para ejercer esta profesión. Tan es así que después de Siria, pues es el país en donde pasan más lamentables hechos, en donde más se acaba contra los periodistas. Se ha hablado de un mecanismo que ha tenido muchas fallas, un mecanismo que representó también un negocio muy jugoso con su bajeza rebuznísima Enrique Peña Nieto, y que ya fue muy presente hoy en la conferencia mañanera, como también lo explicaban algunos de los otros amigos, Juncal, Fernando, en sus respectivos análisis. En este sentido, en este punto en específico, también me impresionaba cómo un reportero tras otro se fueron con preguntas contra Encinas. Aquí anoté cuáles fueron estas que en realidad se escuchan fuertes. Una le preguntaba a Humberto Payet de Conciro si el gobierno federal considera pertinente investigar todas las supuestas líneas de investigación en el caso de Miroslava, u otra, echarle la bolita a López Obrador, decir, oiga, usted es casi el responsable por llamarle a la prensa fifí o conservadora. Ahí hizo una pausa Alejandro Encinas y dijo, miren, un diálogo con respeto, haciendo una manifestación de ideas, pues esto no está llevando a cabo, no está causándolo, porque ojo, pues todas estas desgracias no sucedían a partir de la clasificación de las diferentes tipos de prensas. Al contrario, creo que todo esto viene o está muy relacionado por la política de impunidad, en donde desgraciadamente, aunque sí se tienen muy buenas intenciones, no se ha acabado con
corrupción, y esa corrupción está tan presente en eso, en que exista una delincuencia, que no exista castigo, y que a los delincuentes les hace fácil, como saben que van a salir libres, pues cometer sus fechorías. Eso creo que ellos dicen que por ahí va a ser su reto para acabar con la delincuencia. Y por otra parte también me llamaba la atención, sí, precisamente como le decían la reportera, oye, señor Encinas, entonces, ¿contra quién o cómo nos debemos de cuidar? Y ellos le decían, mira, no te debes de preocupar o cuidar de alguien en particular, porque esa es una obligación del Estado. Qué interesante o qué fuerte cómo señalaba o manifestaba ese compromiso. Ahora el reto del gobierno, pues desgraciadamente se aventaron una broncototota, porque dicen que es casi la rifa del tigre. Sin embargo, qué bueno que escucharlos con esa entereza, qué bueno escucharlos con ese compromiso. Ahora estaremos esperando que todas estas medidas, por ejemplo, el que se brinde la custodia o el apoyo por parte de elementos o de la Sedena o de la Policía Federal, y que eso a su vez ayude a que nos ahorremos el 20-30%, porque hasta en eso hacían negocio estos desgraciados prianistas del gobierno de su bajeza rebusnísima Enrique Peña Nieto. Ahora, con todas estas medidas de prevención, todos estos protocolos a favor de los periodistas, esperamos que tengan un buen resultado. Estaremos aquí al pendiente. Creo que este ejercicio, aunque le pegaron con todo, fue bueno o fue interesante, porque ellos no recularon, ellos no se hicieron para atrás para decir, esta es nuestra obligación y aquí estaremos cumpliéndola. Ahora estará una que ellos puedan, sí, el gobierno de Morena, el gobierno de López Obrador, cumplir con su tarea de brindar seguridad, y otra también de nosotros como sociedad, de estar protegiendo a los periodistas que hacen periodismo de investigación, que abordan estos temas tan complicados como son la relación de los capos con la relación de los periodistas, para entre sociedad podernos proteger. Pero ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que sí se pueda bajar enormemente la tasa, la delincuencia contra periodistas? Lo que sea que opinan de sus roncos pecharrelos, no se olviden de participar. Por lo pronto, yo los espero en mi canal, el Nopal Times, para decirles que se informen y que no se dejen ver la cara de Nopal. Nos vemos.